Saludos amigos, bienvenidos al comentario del día de hoy. Estados Unidos es la principal potencia del mundo, aunque comparte su poder en este mundo de hoy que tiene tres grandes polos, Rusia, China y Estados Unidos. Aunque comparte con ellos y se reparte el poder geopolítico a nivel global, Estados Unidos es, a no dudarlo nadie, la principal potencia del mundo. Aunque su Producto Interno Bruto por paridad de compra, por poder de paridad de compra, si lo medimos por ahí, ya China le sobrepasa, pero real y efectivamente la fuerza militar, el liderazgo político y las propias estrategias económicas que tiene Estados Unidos, porque tiene la principal moneda de intercambio comercial alrededor del mundo, que es el dólar, hacen de Estados Unidos que sea la principal potencia del mundo, aunque como ya sabemos comparte hegemonía con Rusia y China. Tener buenas o malas relaciones con Estados Unidos determina para muchos países su estatus interno. Por eso vemos países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, en el ámbito del hemisferio occidental, o naciones, por ejemplo, como Irán, el propio caso de Siria y otros casos de países en la región, Corea del Norte, cuyas relaciones con Estados Unidos no son buenas y el impacto en ellos se nota alrededor del mundo. Es importante cómo se ven como actores alrededor del mundo. Hago este introito para referirme al tipo de relación que tiene la República Dominicana con Estados Unidos. Hay que tener claro algo, y es que los Estados Unidos de Norteamérica son un socio estratégico importante para la República Dominicana. Por eso nuestras relaciones, cuando usted ve el ámbito histórico de la República Dominicana y en el marco de esas relaciones con los Estados Unidos, usted se da cuenta que nuestro país no ha tenido, salvo la operación de 1965 o la ocupación de 1916, salvo esos periodos, Estados Unidos y la República Dominicana se han caracterizado por tener muy buenas relaciones. Sobre todo cuando esas relaciones en el ámbito interno y externo de la República Dominicana tienen algunos elementos que hacen que esas relaciones, tanto para uno como para otro, pero sobre todo para la República Dominicana, sea importante y trascendente mantenerlas de manera fluida. Me refiero, por ejemplo, al intercambio comercial importante que hay entre Estados Unidos y la República Dominicana. Hay que decir que el principal destino de exportación de la República Dominicana es Estados Unidos, que el principal origen de las importaciones en la República Dominicana es Estados Unidos, pero también el principal destino de los turistas que vienen, o el principal origen o la principal nacionalidad de los turistas, de los 7 millones de turistas que cada año recibimos, en su mayoría son estadounidenses. Y no hay que decir además que el principal flujo de remesas que viene a la República Dominicana es proveniente precisamente de Estados Unidos. El principal monto de la inversión directa extranjera en la República Dominicana es proveniente de empresas norteamericanas. Cuando hago toda esta enumeración de cuál es nuestro principal destino, quiero llevar el análisis hacia cómo esa relación entre República Dominicana y Estados Unidos tiene que ser tratada de manera con mucho cuidado por el liderazgo de la República Dominicana, sobre todo porque se puede entender, visto de manera superficial, que a la República Dominicana no le queda otro camino con Estados Unidos que el de la sumisión, partiendo de todas las cosas, todas las conexiones
que hay entre Estados Unidos y República Dominicana desde el punto de vista económico. Sin embargo, aquí entonces es que entra la pericia del líder político, de saber que ese tipo de relación, aunque tiene muchos vasos comunicantes, aunque hay que cuidar todos esos nexos, si se le da un carácter de sumisión, quizás el provecho para la República Dominicana pueda ser menor. El impacto pueda ser mucho menor para nosotros, porque entonces nos estaríamos convirtiendo desde el punto de vista geopolítico en una suerte de colita de los Estados Unidos. Y lo que tiene que hacer el Estado Dominicano en el marco de esas relaciones es fortalecer esos nexos, tratar de no convertirse real y efectivamente en un enemigo de los intereses norteamericanos, pero siempre tratar, siempre velar porque la República Dominicana pueda tener personalidad propia en el concierto de naciones del mundo, en lo que todos denominamos la comunidad internacional. Y en ese aspecto yo pienso que el presidente que mejor ha sabido interpretar digamos que el presidente que mejor ha sabido tejer o dibujar esa filigrana ha sido el doctor Joaquín Balaguer. Lo digo porque el doctor Balaguer siempre fue visto como un aliado de los intereses norteamericanos. Todo el tiempo, en cada uno de sus tres tiempos de gobierno. Cuando hablo de sus 3 tiempos de gobierno, el presidente Balaguer gobernó la República Dominicana por 6 periodos, pero o 7 según se vea históricamente, porque hay quien dice que un periodo fue cuando Negro Trujillo renunció y él quedó al frente del Estado Dominicano, y que otro periodo fue posterior a la muerte de Trujillo, y ya luego entonces los 12 años de gobierno, que fueron 3 periodos, y luego el regreso por 10, que fueron 3 periodos también. Estaríamos hablando, según quien lo vea históricamente, de 6 a 8 periodos. Yo prefiero decir que el doctor Balaguer gobernó en 3 épocas, en 3 contextos históricos. En ese primer contexto histórico, en el segundo y en el tercero, Balaguer siempre fue visto como un aliado del interés norteamericano, y así lo fue. Sin embargo, en cada uno de esos tiempos, el doctor Balaguer supo jugar su rol como un ente con cierta autonomía en el ámbito geopolítico, sobre todo en el último periodo. Recordemos que en la época de la expansión económica y de las medidas de shock de la región latinoamericana, estamos hablando fundamentalmente del último lustro de la década de los 90, del último lustro de la década de los 80, perdón, y el primer lustro de la década de los 90, el doctor Balaguer siempre fue reacio a establecer la misma receta económica que estaba aplicando Estados Unidos en otros países de la región, y que en muchos casos hundió los aparatos productivos de las distintas naciones de la región. En ese aspecto, en ese ámbito, el doctor Balaguer supo mantener su distancia, y de hecho la reforma económica que terminó aplicando fue una reforma económica que se expresó en el Código Tributario del año 1992. Fue real y efectivamente una reforma económica, aunque aplicando en sentido general el denominado consenso de Washington, pero digamos que utilizando una receta dominicana. Con el otro aspecto, que el doctor Balaguer también se manejó con cierta distancia del gobierno norteamericano, de los intereses del gobierno norteamericano, con el aspecto Haití, que en muchos momentos tuvo que imponer su propia visión, y yo creo que eso habla muy bien de él. Pienso que el presidente Balaguer, y en otro aspecto en el que sí se sumó al concierto, o digamos que a la visión de Estados Unidos, fue que a la caída del muro inició entonces el narcotráfico como el principal objeto de la política exterior de
de Estados Unidos en el mundo, la guerra contra el narcotráfico, The War on Drugs, que se inició fundamentalmente durante el periodo de Bush 1, de George Bush 1, pues el doctor Balaguer sí se sumó a eso y precisamente como consecuencia de ello es que sale la ley 5088 y la creación de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, el presidente Balaguer creo que es el de los líderes dominicanos que ha tocado lidiar con la relación con Estados Unidos, es el que mejor ha sabido manejar digamos que ese equilibrio entre saber que no podemos ser enemigos de Estados Unidos, que no podemos ser contestatarios de Estados Unidos, que no podemos ser críticos de Estados Unidos en base a toda la configuración de nuestra economía y de muchos aspectos socioculturales que nos unen al pueblo norteamericano, pero que tampoco podemos ser sumisos a sus intereses. Y yo pienso que Balaguer pudo haber dado cátedra de cómo manejar ese equilibrio. Quizás el presidente Leonel Fernández sí tuvo un manejo un poco más independiente y en algunos casos ese equilibrio no lo supo manejar y está muy claro que las relaciones de nosotros, de la República Dominicana durante los periodos de Leonel Fernández y Estados Unidos, esas relaciones no fueron tensas, pero sí esa colaboración estrecha de la República Dominicana y Estados Unidos se vio mermada un poco precisamente porque el presidente Leonel Fernández se salió del guión geopolítico estadounidense. Para que veamos más claros, todos sabemos las relaciones que tenía el presidente Leonel Fernández con el presidente Hugo Chávez, la entrada de República Dominicana a Petrocaribe, por ejemplo, el apoyo constante que tenía la República Dominicana a las candidaturas que apoyaba el presidente Chávez en los órganos multilaterales de la región, hacía muy claro que Estados Unidos desarrollara cierta reserva y cierta resistencia con el presidente Leonel Fernández. Pero otro que tuvo una relación tensa con Estados Unidos fue, sin duda alguna, Danilo Medina, que creo que ha sido el presidente de la era democrática con el cual los Estados Unidos se han sentido menos cómodos. Porque Danilo Medina, haciendo uso y revalidación de la soberanía nacional, se atrevió a ir más allá en muchos aspectos. El más evidente fue el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Eso evidentemente que lastimó las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana, sobre todo con el caso del presidente Danilo Medina, que recordemos que estábamos en plena era de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero también hay otros aspectos. El vínculo con Odebrecht, que está muy claro que Estados Unidos puso como objetivo suyo desarticular la red de influencia a nivel mundial que tenía Odebrecht en términos geopolíticos, sobre todo en la contratación de obras, usando el mismo método que ha utilizado siempre Estados Unidos para desarrollar sus empresas alrededor del mundo, sobre todo en la región latinoamericana. Y entonces ahí tuvimos, digamos que ese punto tenso. Personalmente pienso que también Punta Catalina fue clave para que esas relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana también sufrieran mucha tensión. Porque recordemos que los más importantes generadores eléctricos de la República Dominicana son de origen norteamericano. Y eso, evidentemente, que una planta como Punta Catalina obligaba a esa generación a vender energía en otras condiciones a nuestro país. Y eso, obviamente, que lastimó los intereses norteamericanos. No estamos criticando a Danilo. Pienso que tuvo una actitud correcta y favorecedora del interés nacional. Solo que estoy enseñando en este análisis, en este comentario, estoy mostrando cómo las relaciones de nuestros países han ido navegando entre ese fino equilibrio, que dicho sea de paso, repito y reitero,
quien sí ha sabido manejar ese equilibrio, quien sí supo manejarlo de manera magistral, fue el doctor Joaquín Balaguer. Del otro lado, los presidentes sumisos al interés norteamericano, realmente hemos tenido dos: Hipólito Mejía y ahora Luis Abinader. Recordemos que Hipólito Mejía fue de los pocos presidentes del mundo que apoyó a Bush hijo en la invasión a Irak, en la fallida invasión a Irak, y que se manejó totalmente durante todo su periodo de gobierno como una suerte de alfil de los intereses norteamericanos. Recordemos la denuncia que hizo el presidente Chávez de que aquí en la República Dominicana se preparaba un magnicidio en su contra con el concurso del gobierno local, lo cual fue negado por Hipólito Mejía, pero fue muy claro que él estaba en una actitud de adhesión total a los intereses norteamericanos. Incluso se dice que nuestra entrada al DERECAFTA fue un contrato de adhesión, de que no hubo una tal negociación de la República Dominicana para entrar al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos. Y en el caso del presidente Abinader, pues ha sido más que evidente desde que llegó al poder que él tiene una política de sumisión al interés norteamericano. Él lo ha verbalizado incluso, porque ha dicho el principal socio de la República Dominicana es Estados Unidos. Y aquí China no puede invertir en ningún tema estratégico porque nosotros tenemos una alianza con los Estados Unidos. Me voy más lejos. Abinader tiene el convencimiento de que él está en el poder producto del apoyo que recibió de los Estados Unidos y por eso lo está retribuyendo. Pero eso puede tener mucho cuidado, eso puede tener mucho peligro para nosotros, porque si seguimos en esa dinámica de sumisión, en cualquier momento, cuando a los Estados Unidos le convenga, nos saca la alfombra y estamos nosotros en una situación de mucha debilidad, sobre todo por el peligro que tiene el tema haitiano para los dominicanos, por la agenda que tiene Estados Unidos de hacer, por una cuestión lógica, que es criticable desde el punto de vista dominicano, pero desde el punto de vista norteamericano, ellos están haciendo lo que les toca, lo que les conviene, que es obligar a que por inercia la República Dominicana sea que soporte el peso de la crisis haitiana y que esos haitianos no se vayan hacia Estados Unidos. Recordemos que cuando el terremoto haitiano, Estados Unidos movilizó la cuarta flota alrededor de Haití y todos saben que era para contener un éxodo masivo de haitianos hacia Estados Unidos, hacia la Florida. Entonces, para concluir con este comentario, yo pienso, en términos generales, que Estados Unidos es de vital importancia para la República Dominicana. Eso es obvio. Ahora, el liderazgo dominicano tiene que manejar en equilibrio una agenda que le permita desarrollar su propio, su propia visión, su propia autonomía, sin que ello implique lastimar o ir en contra de los intereses de los Estados Unidos, pero sí dejar claro que el apoyo a los intereses norteamericanos siempre será en función de que ese apoyo no lacere ni lastime a los intereses dominicanos. Hasta aquí el comentario del día de hoy, no sin antes invitarles a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y que compartan este comentario con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad continúe creciendo y fortaleciéndose. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.